Hola a todos, buenas tardes. Voy a compartirles la presentación de los avances de mi estado del arte. Esta versa sobre el tema de la relación entre la evaluación auténtica, en adelante EA, y el aprendizaje basado en competencias en la educación básica regular. Acá debo añadir que va a ser dentro de los últimos 20 años y la procedencia es América. Los posibles subtemas, de acuerdo a lo que ya he ido revisando en la bibliografía, se me ocurría a modo de bosquejo que en el capítulo 1 necesariamente tenía que hablar de la evaluación auténtica y mencionar el origen, el concepto y también las implicancias del diseño de las evaluaciones auténticas. Para una segunda parte, tendría que hablar sobre la relación entre la evaluación auténtica y el desarrollo de las competencias en sí mismo, ¿no? El mismo tema. Y para ello, en un primer momento hablaría sobre cómo se desarrollan las competencias y en un segundo momento qué aspectos de la evaluación auténtica favorecen al logro de estas competencias. En cuanto a mi título tentativo, esa sería la relación entre la evaluación auténtica y el desarrollo de competencias en la educación básica regular en América en los últimos 20 años. La pregunta que habíamos conversado con la profesora era ¿qué relación encontramos entre la evaluación auténtica y el enfoque por competencias en América en los últimos 20 años? Si bien notan que hay una diferencia entre el desarrollo de competencias, el aprendizaje basado en competencias y el enfoque por competencias, es porque todavía no tengo muy claro a qué específicamente me voy a dirigir, pero que se entiende que quiero ver la relación entre la evaluación auténtica y el desarrollo de competencias, pero necesito saber si es que eso es, o sea, en los autores lo llaman aprendizaje basado en competencias porque he encontrado algunos que mencionan eso, otros que dicen el desarrollo de competencias y otros que hablan sobre el enfoque. Entonces, alguno de esos tres voy a tener que tomar. Respecto a mi justificación, mm, por un, por un lado estaba, eh, o en principio, porque tenemos una reforma educativa que recién estos últimos 4 años se ha venido implementando, ¿no? A partir del currículo nacional, que es el aprendizaje justamente basado en competencias, en la formación por competencias, en la educación básica regular. Esto requiere un cambio bastante abrupto en las prácticas evaluativas, las cuales hasta ahora se conocen como tradicionales, ¿no? Famoso, la famosa imagen del lápiz y el papel para rellenar, para hacer test que nos validen si tenemos o no algún grado específico de conocimientos. Bueno, esto nos lleva al concepto de evaluación ya no del aprendizaje, sino para el aprendizaje. Ahora, por otro lado, también tenemos que la evaluación en sí misma eh, ya no es un proceso que va a darse por el mismo hecho de que es para el aprendizaje, necesita ser prevista desde mucho antes de la culminación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Wiggins y McTighe, que quienes hablan del diseño invertido, hablan que los docentes somos diseñadores de evaluaciones, así como de experiencias de aprendizaje. Sin embargo, no nos forman tanto para ser diseñadoras de evaluaciones como para ser diseñadoras de estas experiencias de aprendizaje, ¿no? Que básicamente, por ejemplo, los cubren todas las didácticas que nosotros llevamos. Esto nos lleva a pensar en que necesitamos, evidentemente, una mayor formación como evaluadores. Por lo tanto, para mí es necesario, ya de forma más personal, el hecho de profundizar en los conocimientos acerca de la evaluación y qué evaluación es más coherente con lo que nos pide hoy en día el currículo. Entonces, yendo por esta línea, por la necesidad que nos genera, que nos plantea también el diseño invertido, ¿no? Que propone primero empezar por los objetivos, luego continúa con el diseño de la evaluación y finalmente con las experiencias de aprendizaje, encontramos que una buena respuesta es la evaluación auténtica, ¿no? Entonces, esta evaluación auténtica nos habla de la evaluación como una situación de aprendizaje, una situación que obviamente es contextualizada, lo cual le da una riqueza porque justamente las competencias hablan de formación o de formar para la vida.
Entonces, la evaluación auténtica también tiene este corte de ser, digamos, fiel de alguna forma a las situaciones reales a las que nos vamos a enfrentar o a las que se van a enfrentar nuestros estudiantes de la educación básica regular. Entonces, ese tipo de evaluación, esta propuesta evaluativa, según Ahumada, nos permite evaluar la complejidad de las competencias. Ahora, yo había colocado como posibles subtemas, por ejemplo, em, en cuanto a cómo se desarrollan las competencias, nuevos conocimientos en juego, tácito y estratégico. Esto lo encontré en Álvarez 2005 y ella habla acerca de que cuando evaluemos competencias no vamos a tener que evaluar los mismos conocimientos que evaluamos antes, eh, no cuando teníamos la educación un poco más tradicional, sino habla de, por ejemplo, pensar en evaluar el conocimiento tácito, de aquello que ya tienes una certeza de que eso sí funciona, y el estratégico, ¿no? De por qué funciona y cuándo funciona. Entonces, la evaluación auténtica nos propone también ser una forma de evaluar estos nuevos conocimientos que no estaban contemplados con los antiguos enfoques. Entonces, va por ahí mi justificación. Y en cuanto a la ruta metodológica, eh, las palabras claves que me han servido para encontrar información que me parece valiosa para esa investigación son evaluación auténtica, evidentemente, evaluación de competencias, algunos también hablan de evaluación por competencias y también evaluación alternativa. Y los espacios de búsqueda en los que me he centrado son Redalic, Cielo, EBSCO y Google Académico por el momento. Me faltan explorar más eh, espacios de búsqueda, pero digamos que he encontrado las fuentes que ahorita estoy también descartando, algunas fuentes que las estoy tomando como básicas para mi investigación de, de esos espacios de búsqueda. En cuanto a los criterios de selección, considero que es importante saber de la evaluación auténtica y su relación con el desarrollo de competencias en los últimos 20 años, porque es justamente a partir del 2000 que se empiezan a dar las reformas educativas en la región, ¿no? Eso está muy ligado a la región en la que la región de procedencia de la investigación, que en este caso es América, y ya que la situación de los países americanos es muy similar a la nuestra y también es importante indagar en ellos porque digamos que la influencia es mucho más directa, ¿no? En cuanto a Estados Unidos, por ejemplo, Wins y McTighe son de ahí y ellas dan un gran aporte que es tomado, por ejemplo, por nuestro currículo. Así que es interesante saber también qué es lo que se desarrolla en ese espacio porque a futuro nos va a servir mucho más también. Entonces, bueno, nos vale también evaluar la situación de los demás países que están también en este proceso de reforma para ver qué cuestiones en ellos funcionan, cuáles no, y qué experiencias podríamos nosotros tomar como aprendizajes de ellos para poder mejorar nuestra práctica evaluativa, ¿no? Qué experiencias específicas ellos están utilizando eh, o están, perdón, implementando y en cuanto a evaluación auténtica, ¿no? Que no sea específicamente de la teoría, sino de repente innovaciones curriculares, no sé todavía, pero se me ocurría que podemos encontrar muy buena información acerca de cómo ellos están llevando el desarrollo de las competencias y implementando la evaluación auténtica. Como decía, los 20 últimos años, porque justo es en esta época en la que aparecen las reformas de los currículos, de las currículas nacionales, en América. He estado revisando información de Costa Rica y Costa Rica tiene desde su ministerio una propuesta muy interesante sobre cómo ellos ayudan a los maestros a implementar este enfoque o estos enfoques, ¿no? De evaluación que nos hablan de evaluación para el aprendizaje y la evaluación auténtica que todavía no tengo bien definido qué es, pero hasta donde voy viendo más me parece que es un modelo. No he encontrado un autor que todavía me diga específicamente qué es, pero estoy en búsqueda de eso. Y
bajo todo ese panorama, mis objetivos serían el principal, explicar la relación entre la evaluación auténtica y el desarrollo de competencias en la EBR que exponen los autores de América en los últimos 20 años. En un primer momento tendría que explicar el origen, concepto e implicancias de evaluación auténtica y en la segunda parte explicar la relación entre la evaluación auténtica y el desarrollo de competencias en la EBR. Bueno, finalmente he colocado 5 referentes bibliográficos porque han sido los que más me han servido de los muchos que he revisado, porque hay muchos autores que, digamos que dicen que es importante cambiar la evaluación, etcétera, pero no aterrizan en algo, o sea, ya, cambiamos, pero ¿qué, eh, ¿cuál es la propuesta, no, nueva? Entonces, por ejemplo, he ido descartando muchos de esos autores y estos 5 son los que me han estado orientando bastante en este proceso. Bueno, Wiggins y McTighe no tanto en cuestiones de lo que voy a tomar para el estado del arte en sí mismo, pero sí para poder darme una idea y, por ejemplo, em, ayudar a mi justificación, ¿no? A que tenga mayor peso, mayor relevancia, porque como les decía, estas autoras, o esta obra y esta propuesta es tomada por nuestro Ministerio de Educación y es una de las, digamos, directrices bajo las cuales tenemos que implementar en el momento en que hagamos nuestra programación curricular. Bueno, nada, muchas gracias, espero que me hayan entendido. Quizás he tenido algunas dificultades en cuanto a explicarme bien, pero cualquier cosa, espero sus comentarios y muchas gracias por escucharme de nuevo.